El director de la funeraria enderezó la corbata de mi padre una última vez antes de cerrar la tapa del ataúd. Yo permanecía en silencio, vestida con un sencillo vestido negro, observando cómo se preparaban para escoltarlo a su lugar de descanso final. Una vibración recorrió mi bolso. Había olvidado apagar el teléfono. He cambiado tus cerraduras. Este edificio es para residentes respetables. Solamente. El mensaje venía de Ian Morrison, mi vecina del apartamento, 4B. Adjuntaba una foto de la puerta de mi departamento con una nueva cerradura de seguridad. Mis manos temblaban mientras leía el siguiente mensaje. Tu música ruidosa, tus visitas extrañas y tu horario impredecible ya no serán tolerados. Recoge tus cosas del pasillo cuando regreses. Diane Morrison, presidenta del comité del edificio. Casi me reí. ¿Música ruidosa? Soy pianista clásica y solo practico con auriculares, siempre después de las 6 de la tarde. ¿Visitas extrañas? Eran enfermeras de cuidados paliativos, que venían a revisarme tras el fallecimiento de mi padre. ¿Horario impredecible? Llevaba 2 semanas entre el hospital y la funeraria. Sofía, estamos listos. La voz del director de la funeraria fue suave. Volví a guardar el teléfono en el bolso. Hoy le pertenecía a mi padre. Diane Morrison podía esperar. La ceremonia fue hermosa. Mi padre, Anthony Reeves, había tocado muchas vidas como profesor de historia en la secundaria. Exalumnos vinieron a rendirle homenaje, ya adultos, muchos con hijos propios. Compartieron recuerdos de cómo los había guiado, apoyado o simplemente hecho reír con sus infames chistes malos sobre historia. Tu padre te adoraba, me susurró Carl, su mejor amigo. Siempre hablaba de ti, de su hija, la genio financiera que algún día cambiaría el mundo. Apreté la mano de Carl. Papá siempre fue mi mayor admirador, especialmente cuando dejé mi trabajo corporativo para abrir mi propia firma de inversiones. Fue mi primer cliente, confiando en mí su modesto fondo de jubilación. Esa inversión inicial creció lo suficiente para cubrir todos sus cuidados durante su última enfermedad y aún dejó una herencia considerable. Lo que Cal no sabía, lo que nadie sabía, excepto mi abogado, era que mi padre había sido mucho más rico de lo que cualquiera imaginaba. Su estilo de vida sencillo y su sueldo humilde de profesor escondían a un inversor astuto que había construido silenciosamente una fortuna durante décadas de decisiones inteligentes. Me lo dejó todo, incluida la joya de la corona, Rosegate Commons, el edificio completo donde vivía. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era seguridad del edificio. Señorita Reeves, tenemos un problema en su unidad. La señora Morrison exige que la retiremos de inmediato. Dice que usted está invadiendo propiedad privada. Estoy en el funeral de mi padre. Respondí en voz baja, alejándome de los dolientes. Volveré en 2 horas. Ella está siendo muy insistente, señora. Ya contactó a la policía. Déjenla. Me ocuparé cuando llegue. Regresé al cementerio. Estaban bajando a mi padre a la tumba junto a mi madre. Había comprado esas parcelas funerarias 3 décadas atrás, siempre pensando en el futuro, igual que cuando compró Rosegate Commons a través de una empresa fachada. Mantuvo su identidad en secreto, pero asegurándose el control de su residencia. El trayecto de regreso tomó 40 minutos. Desde 2 cuadras antes ya podía ver las luces intermitentes, 3 patrullas policiales y vehículos de seguridad del edificio estacionados en la entrada. Diane Morrison se encontraba en el centro de todo, agitando los brazos dramáticamente, vestida con un traje de diseñador afilado. Me estacioné en mi espacio reservado, el mismo que Diane intentó adjudicarse 6 meses atrás, y me acerqué al caos con calma. Ahí está. Diane chilló. Arréstenla. Está invadiendo el oficial Bryant, a quien reconocí de disputas anteriores en el edificio. Se veía exhausto. Señora, ya hemos hablado de esto. Ella es residente legal. No puede simplemente cambiarle las cerraduras a alguien. Soy la presidenta del comité del edificio. Tengo autoridad para desalojar a inquilinos problemáticos. No, no la tiene, dije con calma. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El rostro de Diane se puso rojo. Tienes mucho descaro apareciendo con ese atuendo. Se burló, mirando mi ropa de funeral, intentando manipular a todos con tu historia triste. Pues no va a funcionar. Sé perfectamente lo que eres, una mujer que recibe hombres a todas horas, que pone música horrible
y que devalúa nuestras propiedades. Esos hombres eran enfermeros de cuidados paliativos. La música era Chopin, tocado con auriculares con cancelación de ruido, y sobre los valores de propiedad. Saqué el teléfono y abrí un correo de mi abogado James, el jefe de seguridad del edificio. Se acercó con alivio. Señorita Reeves, lo siento mucho. Intenté explicarle a la señora Morrison que no tenía derecho a cambiar sus cerraduras. Está bien, James, solo hacías tu trabajo. Miré al oficial Bryant. Quiero presentar cargos. Allanamiento, robo, acoso. Diane soltó una risa aguda. No puedes acusarme. Soy la presidenta del comité vivo aquí desde hace 15 años. Tú apenas llevas 2. En realidad, dije mientras mostraba el título de propiedad en la pantalla. Desde ayer soy la propietaria de Rosegate Commons. Todo el edificio. El silencio fue atronador. Eso no puede ser, balbuceó Diane James, de pronto ató cabos. Sus ojos se abrieron al recordar haber visto a mi padre en el edificio incontables veces. Las charlas de mantenimiento, las observaciones silenciosas. El señor Reeves era tu padre, Anthony Reeves. Él era el dueño del edificio, bajo el nombre de ABR Enterprises. Asentí con la cabeza. Falleció hace 2 semanas. La propiedad pasó a mí tras su muerte. No, murmuró. Diane. Todos saben que el dueño es un inversor extranjero. Todos estaban equivocados. Respondí. Mi padre compró este edificio hace 35 años. Vivió en la unidad 6, durante 10 años antes de mudarse a las afueras para estar más cerca de la escuela. Mantuvo la propiedad en secreto para evitar conflictos con los residentes. El oficial Bryant revisó su tablet. Aquí está todo. Los registros públicos confirman la transferencia del título de ABR Enterprises a Sophia Mary Reeves, presentada ayer. Miró a Diane sin disimular su satisfacción. Señora, ha irrumpido en el apartamento de su arrendadora. El rostro de Diane pasó rápidamente de rojo a blanco, a verde pálido. Y yo no lo sabía. No te molestaste en saber, respondí. Durante 2 años. Me has acosado. Has presentado quejas falsas sobre mi música, aunque uso auriculares. Has llamado a seguridad cuando venían las enfermeras de mi padre. Has intentado quitarme mi estacionamiento, mover mis cosas del depósito, interceptar mi correo. Y hoy, mientras enterraba a mi padre, entraste a mi casa sin permiso. El comité del edificio votó. Intentó argumentar débilmente. Entonces muéstrame las actas. Dije, muéstrame la votación en la que el comité aprobó entrar a mi departamento. No dijo nada. James dio un paso al frente. No hubo ninguna votación. La señora Morrison actuó sola. Vino a mí con recibos del cerrajero y exigió que actualizara los registros de llaves. Me negué y le dije que era ilegal. Entonces dijo que se encargaría ella misma. Me volví hacia los residentes que se habían reunido. Muchos habían sufrido las reglas arbitrarias y los juegos de poder de Diane, como nueva propietaria de Rosegate Commons. Mi primer acto es disolver el actual comité del edificio. Habrá nuevas elecciones el mes que viene, con estatutos reales y límites verdaderos al poder. Una pequeña ovación se elevó entre la multitud. La señora Chen del 3C incluso aplaudió. Diane miró a su alrededor, desesperada buscando apoyo. Incluso sus aliados habituales, los Pitterton del 4A, desviaron la mirada. Señora Morrison, dijo el oficial Bryant, devuélvale las llaves a la señorita Reeves de inmediato. Las tiré, confesó Diane. No creí que regresaría. Entonces tendrá que pagar un cerrajero de emergencia para que recupere el acceso esta noche, y también deberá acompañarnos a la estación. ¿Me van a arrestar? Gimió Diane. Soy una mujer respetable. Formo parte de la junta del hospital. Mi esposo es socio en Morrison, Klein and Associates, y también es una persona que entró ilegalmente a la casa de otra, dijo el oficial Bryant mientras sacaba las esposas. Dese la vuelta, por favor. Mientras se llevaban a Diane, no dejaba de despotricar sobre los valores inmobiliarios, la respetabilidad y el orden natural de las cosas. Los residentes comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos se detuvieron para darme el pésame por mi padre y disculpas silenciosas por no haber enfrentado antes a Diane. James se quedó unos minutos más. Tu padre estaría orgulloso. Siempre decía
que tenías un don para mantener la calma en medio del caos. Lo conocías bien. Era mi abogada, Sofía. Escuché lo que pasó. Seguridad del edificio me llamó. ¿Vas a presentar cargos? Sí, tiene que rendir cuentas. Bien. El bufete de abogados de su esposo ya llamó 3 veces intentando suavizar las cosas. Ofrecieron cubrir los daños y enviar una disculpa formal. No es ni remotamente suficiente. Les dije que durante años hostigó a los residentes, usando su cargo para intimidar a quien no consideraba respetable. Eso termina aquí. A la mañana siguiente, el arresto de Diane apareció en los titulares locales. Presidenta del comité del edificio acusada de allanamiento, no era la imagen que probablemente había imaginado al despertar el día anterior. El bufete de su esposo emitió rápidamente un comunicado distanciándose de su comportamiento, pero la verdadera validación vino de la gente. La señora Chen del 3C tocó a mi puerta, con un tazón de sopa caliente y una historia. Diane una vez amenazó con multarla por colgar una bendición tradicional china en su puerta. Dijo que desentonaba con el estilo del edificio, pero era de mi abuela, me dijo la señora Chen. Tom y Mark, del segundo F, compartieron cómo Diane bloqueó sus esfuerzos por adoptar un hijo, insistiendo en que 2 hombres criando a un bebé causarían problemas. Lucharon durante meses antes de rendirse y buscar en otro lugar. Por favor, no nos hagas irnos, dijo Tom en voz baja. Este es nuestro hogar. Les prometí que no irían a ninguna parte. De hecho, si aún pensaban adoptar, el testamento de mi padre incluía fondos para mejorar el edificio con enfoque familiar. Vamos a añadir un área de juegos y proteger los espacios comunes para niños. Las historias no paraban. Diane una vez rechazó una solicitud para instalar una rampa para silla de ruedas por considerarla poco estética. Rechazó un perro de apoyo emocional, llamándolo una molestia. Incluso intentó desalojar a una joven maestra por dar clases a estudiantes en su apartamento, acusándola de operar un negocio no autorizado. Cada historia solo alimentaba mi determinación. Mi padre no compró este edificio para coronar a una tirana, lo compró para crear un refugio. El caso penal avanzó rápidamente. La abogada de Diane trató de presentarlo como una disputa civil entre arrendador e inquilino, pero la fiscal, quien había vivido su propio infierno con una asociación de vecinos, no se lo creyó. La señora Morrison usó una autoridad percibida para cometer allanamiento, declaró, dañó propiedad, intentó robar y orquestó el evento con anticipación al contratar a un cerrajero. El hecho de que lo hiciera mientras la señorita Reeves asistía al funeral de su padre añadió una capa extra de crueldad. Diane se declaró sin oposición ante el cargo menor de allanamiento, recibió libertad condicional, servicio comunitario y pagos por indemnización. El juez también le prohibió ocupar cualquier posición de autoridad en edificios residenciales durante 5 años. Pero el verdadero ajuste de cuentas vino con la demanda civil. Sofía reunió meticulosamente años de pruebas que demostraban la discriminación de Diane y el abuso de poder. La junta del hospital le pidió discretamente su renuncia. El bufete de su esposo la empujó hacia una licencia indefinida de su brazo filantrópico. El boletín del edificio, que antes gobernaba con mano de hierro, publicó su primera edición libre en años. Su titular decía Nuevos comienzos en Rosegate Commons. Incluía entrevistas a residentes sobre sus esperanzas para el futuro y un sentido homenaje a mi padre, el dueño silencioso que los protegió durante tanto tiempo. Su protección callada resonaba por todas partes. Los aumentos de alquiler que Diane impulsaba habían sido misteriosamente negados. Las renovaciones que vetó habían avanzado en silencio. Cada vez que intentaba desalojar a alguien sin motivo, la administración convenientemente posponía o rechazaba la solicitud. Tu padre era como un ángel guardián, me dijo James. Ahora entiendo por qué siempre aparecía cuando alguien lo necesitaba. 6 meses después, Rosegate Commons se había transformado. El nuevo comité, elegido de forma justa, incluía a la señora Chen, Tom y Mark, además de un asiento rotativo para residentes nuevos. Instalamos el área de juegos, añadimos una rampa para sillas de ruedas y construimos un jardín en la azotea para que todos lo compartieran. El departamento de Diane se puso en venta poco después de que se finalizara su divorcio. Su esposo
avergonzado por las consecuencias y furioso por el daño a la imagen de su bufete, la dejó por una joven asociada que, irónicamente, representaba todo aquello que Diane alguna vez me reprochó. La ironía no pasó desapercibida. Aprobé la venta a una pareja joven, una trabajadora social y un artista independiente, el tipo de personas poco respetables que Diane habría despreciado. Adoraban la nueva atmósfera del edificio e inmediatamente se unieron al club de jardinería. En el primer aniversario de la muerte de mi padre, organizamos un memorial en el vestíbulo. Los residentes compartieron historias sobre su amabilidad, cómo pagaba las compras en secreto, conectaba a quienes buscaban empleo con entrevistas y hacía que todos se sintieran parte de algo, sin importar su origen. Nunca quiso reconocimiento, dijo suavemente la señora Chen, solo quería ayudar. Me paré frente al retrato que ahora colgaba en el vestíbulo, debajo de una placa de bronce que decía Anthony Reeves, maestro, vecino, amigo, un hombre que creía en la comunidad. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoré, hasta que reconocí el código de área. Era del estado al que se había mudado Diane. Escuché sobre el memorial. Lo siento por todo. Tu padre fue un buen hombre, y tú has estado a la altura de su legado. Estaba equivocada sobre lo que hace a alguien respetable. D.M. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no están destinados a reconstruirse. Pero quizá ella aprendió algo al final